Buenas tardes, mi nombre es Yuli Sanay Sánchez Medina y hoy les voy a hablar sobre la tramitación y sustentación del amparo indirecto. Bueno, primero que nada voy a empezar con la tramitación del amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto puede constar de dos instancias, las cuales se tramitan de la siguiente manera. Primera instancia, comienza con la presentación de la demanda ante el juez de distrito o, en su caso, ante el Tribunal Unitario de Circuito, que debe conocer de la tramitación del juicio. Recibido el escrito de demanda, la autoridad que conozca del juicio procederá a examinarlo, hecho lo cual debe dictar un auto inicial, en el cual puede a. Admitir la demanda, siempre que satisfaga los requisitos señalados y no se advierta motivo manifiesto e indudable de improcedencia. B. Prevenir al quejoso, si hubiera alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en él alguno de los requisitos señalados, si no se exhibieron las copias necesarias para emplazar a las otras partes o si no se expresó con precisión el acto reclamado, para que dentro del término de 3 días corrija las inexistencias o supla las omisiones, o C. Desechar la demanda si encontrara motivo manifiesto e indudable improcedencia. Otros aspectos de la tramitación del amparo indirecto son posteriormente si la demanda es admitida, ya sea porque satisfizo los requisitos necesarios o porque el quejoso cumplió con las prevenciones que se le hicieron. En el auto admisorio se pedirá a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación y se ordenará que se haga saber la demanda al tercero perjudicado. Además, en el referido auto se señalará día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La autoridad responsable debe, entonces, rendir su informe justificado, en el cual debe señalar si reconoce o no el acto reclamado, y en su caso, las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado. Vamos a hablar también sobre el desarrollo. Por tanto, es con la demanda y su constatación a través del informe justificado que la litis queda definida para ser resuelta en la audiencia constitucional. Finalmente, en caso de estar debidamente integrado en el expediente, y debe ser procedente la celebración de la audiencia constitucional, debe celebrarse esta en la hora y fecha señalada en el auto admisorio. En ella han de ofrecerse y admitirse y recibirse las pruebas de las partes, ya que éstas deben demostrar los hechos constitutivos de su acción, el quejoso o la de sus excepciones o ofensas, autoridad responsable y tercero perjudicado. Enseguida se deben atender los alegatos de las partes y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público. Hecho lo cual, el juez de amparo debe dictar sentencia, con lo cual concluye no solo la audiencia constitucional, sino también la primera instancia y, en ocasiones, si las partes no interponen recurso de revisión contra el referido fallo, el propio juicio, de manera que quede firme la sentencia. Ahora les voy a hablar sobre la segunda instancia. Se trata de una instancia de revisión de la resolución de primer grado, pues inicia precisamente cuando alguna de las partes promueve el recurso de revisión en términos del artículo 83, fracción cuarta de la Ley de Amparo. De esta manera, el trámite de esta instancia comienza con la presentación ante el juez del distrito o autoridad que haya conocido de la primera instancia del escrito en el que recurrentemente expresa agravios contra la resolución recurrida, el cual debe acompañarse de las copias necesarias para correr traslado a las otras partes, pues de lo contrario el juez de distrito lo requerirá para que presente las copias omitidas, y si no lo hace, el recurso se tendrá por no interpuesto. ¿Cómo se tramita el amparo indirecto? Pues aquí, en caso contrario, esto es, si se exhiben las copias necesarias, el juez de distrito debe remitir dentro del término de 24 horas el expediente y el escrito de agravios, ambos en original,
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según el conocimiento del asunto corresponda a aquella o a este. Posteriormente, el Tribunal Colegiado de Circuito o en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificará la procedencia del recurso para admitirlo o rechazarlo. Si el recurso es admitido, el tribunal debe resolver lo que le fuere procedente dentro del término de 15 días y para ello tiene que sujetarse a las siguientes reglas. 1. Debe examinar los agravios alegados contra la resolución recurrida y cuando estime que son fundados considerará los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador. 2. Solo debe tomar en consideración si las pruebas se le hubiesen rendido ante el juez de distrito o autoridad que hubiese conocido de la primera instancia. 3. Si estima infundada la causa de improcedencia en el que el juez de distrito se basó para sobreseer en la audiencia constitucional, después de las partes rindieron sus pruebas y presentaron sus alegatos. Puede confirmar el sobreseimiento si aparece demostrado otro motivo legal, o bien, de lo contrario, revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto para conceder o negar el amparo. 4. Si en la revisión de la sentencia encontrare que se violaban las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo o que el juez de distrito incurrió en alguna omisión que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o pudiera influir en la sentencia que debe dictarse en definitiva, debe revocar la resolución requerida y mandar reponer el procedimiento. Ahora les voy a hablar sobre la sustentación del amparo indirecto. Bueno, una vez que se han cumplido los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, como son las copias necesarias, esto es que has cumplido con el nombre, domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado. En caso de que existiera y no solo lo conoces manifestarlo bajo protesta de decir verdad, el acto reclamado de forma precisa la autoridad responsable siendo esta aquella que ordena, dicte, ejecute, en el cual trata de ejecutar en el acto que se reclamen los conceptos de violación, las disposiciones legales violadas y las disposiciones constitucionales violadas, así como bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que forman parte de tu concepto de violación. Y del acto reclamado cuando se cumplen con estos requisitos, la demanda de amparo va a ser admitida para que pueda llevarse a cabo su finalización. El juez de distrito, al momento de admitir el trámite de la demanda de amparo, va a hacer varias cosas. 1. Va a requerir el informe con justificación que dentro del plazo de 15 días la autoridad responsable lo rinda con el apercibimiento que en caso de que no lo haga, determinará que la presunción de la certeza del acto reclamado. 2. Señalará fecha de audiencia constitucional y también la hora en que se llevará a cabo la fecha de la audiencia constitucional y su hora específica. Se tendrá que ver que será dentro de los próximos 30 días, señala la ley, no dice si son hábiles o naturales. Por regla general, los jueces de distrito la señalan con fecha de calendario, pero se tiene que hacer dentro de los 30 días siguientes. De igual forma, mandar a emplazar al tercero interesado solamente en caso de que se estime alguna situación. Podrá reservar el juez de distrito el emplazamiento del tercero interesado. El tercero se apertura el incidente de la suspensión. Una vez que se logra, esto se rinde el informe justificado por parte de la autoridad responsable dentro del plazo de 15 días y cuando se rinde el informe justificado se dará vista a las partes para que se manifieste su derecho de interés e importe esta manifestación. Tendrá que hacerse con 8 días de anticipación a partir de que es notificada la llegada del informe justificado. Tendrá que mediar 8 días entre la fecha de notificación y la de audiencia constitucional, si no las partes podrán mencionar el diferimiento de la misma y se acordará luego conduciendo a la suspensión de la audiencia constitucional. De igual forma,
Se tienen 5 días antes de la audiencia para hacer el ofrecimiento de pruebas y especial pronunciamiento. Bueno, muchas gracias.